Continuamos viendo los métodos gráficos de resolución de estructuras de reticulados. Acá estamos viendo una estructura compuesta por barras, nudos, y sobre él están actuando distintas fuerzas, desde peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5. Y si hacemos el polígono de fuerzas, acá podemos resolver y encontrar R de A y R de B. Si aplicamos el método de los nudos, lo que hacemos es ir resolviendo parcialmente cada uno de los nudos para encontrar el equilibrio. Tenemos que hacer un sentido cíclico para resolver las fuerzas, de tal manera que podamos resolver la estructura. Comenzar con un nudo que tenga dos incógnitas. En este caso comenzaríamos con el nudo 1, donde está aplicada la fuerza peso 1 y R de A. Tenemos que verificar antes de aplicar el método si la estructura realmente es isostática, si tiene en este caso los 3 grados de libertad y que hay 3 condiciones de vínculo que se verifican. Tenemos que ver si existen vínculos aparentes, en este caso no existen, y ver en función del número de barras, el número de nudos, si cumple la condición de deformabilidad. Acá en este caso tendríamos 2 por 6 menos 3, 9, y tenemos 9 barras que realmente están en la estructura. Se cumplen las 3 condiciones, podemos decir que podemos comenzar a resolver. Cremona, el método de Cremona, que significa que nosotros tomamos el equilibrio de todos los nudos y lo juntamos en un solo diagrama de fuerzas. Eso va a ser el método de Cremona. Y dice que si el sistema se encuentra en equilibrio externo, también existe equilibrio interno. O sea que en el nudo 1, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, así como para cualquier nudo genérico I se tiene que cumplir. Para comenzar a resolver, comenzamos con el nudo 1, ¿no es cierto? En el nudo 1, acá hay un gráfico, tenemos aplicada la fuerza R de A a la reacción y peso 1. Y las dos direcciones en las cuales tenemos que encontrar cuáles son las fuerzas que equilibran a esa resultante entre peso 1 y R de A. O sea que la resultante entre 1 y A la tenemos puesta acá, y eso tiene que ser un polígono cerrado. Y acá vamos a tener la dirección 1, 2 hacia un lado y R1, 6 hacia el otro. A continuación, ¿qué vamos a tener que hacer? Pasamos al nudo 2, después nos vamos al nudo 3 y así vamos encontrando el resto de los nudos. En este caso, la estructura es simétrica, las cargas además son simétricas, por lo tanto, cuando nosotros determinemos el diagrama de los polígonos de todos los nudos, va a haber un dibujo simétrico, tal como está puesto acá. O sea, por ejemplo, habíamos dicho R de A, que está puesto acá, R de A hacia arriba menos peso 1, me queda acá esta diferencia que sería la resultante entre R de A y peso 1. Esa tiene que ser equilibrada entonces entre la fuerza que aparece en 1, 2 y 1, 6. Ese es el polígono que habíamos determinado antes. O sea que la superposición de todos los polígonos va a ser el diagrama de Maxwell. Y volviendo acá a la convención de signos, vemos que si la fuerza entra al nudo, entonces ahí tenemos compresión. Si la flecha sale del nudo, tenemos tracción. Acá hemos puesto los sentidos que hemos obtenido de cada uno de los equilibrios de los nudos, ¿no es cierto? Acá esta fuerza entra, o sea que esta está comprimida, la 1, 2, la 1, 6 está traccionada. Y así hemos pasado al nudo 2, después hemos pasado al nudo 3, después hemos pasado al nudo 6, después al nudo 4 y hemos verificado al último con el nudo 5. Acá hay otra estructura a modo de ejemplo. También el método de Cremona se puede ver simplificado
cuando aplicamos el método de la notación de Bow. Fíjense que en la notación de Bow va a haber una simplificación de resultado de aplicar esta notación, de estas ciertas reglas mnemotécnicas. Vamos a nombrar entre fuerzas, le vamos a llamar campos. Entre la fuerza RDA en sentido horario, vamos a recorrer en sentido horario, y vamos a llamar acá campos. Entonces, entre la fuerza RDA y la fuerza PSU1 le llamamos campo A. Entre la fuerza PSU1 y PSU2 le llamamos campo B. Y entre la fuerza PSU2 y RDB campo C. Y entre RDB y A le llamamos campo D. Adentro a los triángulos ponemos letra E, F, G y H. Luego vamos a ver el equilibrio de cada uno de los nudos, partiendo siempre con un nudo que tenga dos incógnitas. Nos vamos al nudo A. En el nudo A lo que hacemos es recorrer el nudo en sentido horario, ¿sí? Entonces, la barra, la fuerza RDA se va a llamar DA. DA. Si nos vamos al dibujo, acá vamos a tener DA, ¿sí? DA. Fíjense que la fuerza RDA va hacia arriba, o sea que desde el punto D vamos a medir una fuerza que va a ser de 3,5 representativa del vector RDA. Luego, esa fuerza, ¿sí? Vamos a tener que tomar las direcciones AE, una paralela a esta que nace desde A, desde el punto A, trazan una paralela, y luego ED, o sea que tenemos que dar la vuelta en este nudo en sentido horario, ED, 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 fíjense, dijimos DA, AE, ED, dimos acá un sentido. Ya tenemos entonces las fuerzas que están actuando en el nudo A. Fíjense entonces, si nosotros queremos leer qué fuerzas tenemos en la barra que va desde A hasta el punto donde está aplicada PSU1, tenemos que decir pararnos en el nudo A, pararnos en A y decir A, E. Desde el nudo A hasta E, fíjense que hacemos un sentido hacia abajo. Quiere decir que la fuerza entra al nudo en este punto. Luego, nos paramos en A y decimos E, D, en sentido horario. E, D. Entonces acá me está indicando el sentido hacia la derecha. Sale del nudo. ¿Cuánto vale la fuerza? Medimos el segmento ED y multiplicamos por la escala en la que hemos representado los distintos segmentos. Esa va a ser la escala de fuerzas. Luego pasamos al nudo donde tengamos dos incógnitas. Para este caso va a ser el nudo donde está aplicada PSU1. Primero tenemos que tomar lo que hemos determinado, que es tomar este nudo y girar en sentido horario con las fuerzas conocidas. Y la fuerza conocida será EA. EA. Nos venimos acá, leemos AB. Desde A hasta B. Entonces fíjense, tengo EA, AB. Después venimos acá y tenemos que ver que esta barra, que será BF, y la siguiente que será FE. Entonces, EF y F y BF, o sea que estas dos se intersectan en el nudo F. Y por lo tanto, hemos recorrido el nudo, diciendo EA, AB, BF, FE. Y aquí en el polígono dijimos EA, AB, BF y FE. ¿Sí? Y hemos recorrido el polígono cerrando el diagrama. Y así vamos recorriendo todos los nudos. Acá pasaríamos al nudo acá en la cumbrera y diríamos FB, FB, después decimos
BG, trazamos ahí una paralela, y luego tenemos que ver la vertical, que sería esta, GF, o sea que acá giramos así, ¿sí? GF, o sea que acá recorrimos este triángulo que tenemos acá, ¿está bien? Y luego nos vamos, ya hemos determinado esta fuerza y esta fuerza. En este nudo van a quedar solamente dos incógnitas. O sea que de este nudo nos podemos ir acá o nos podemos ir acá. Cualquiera de los dos puede ser. Luego tomaremos el punto B para verificar y el polígono tiene que cerrar. Entonces, ¿cuál es el beneficio de usar Cremona-Bow? En que no estamos poniendo las flechas o los sentidos de cada una de las fuerzas. Cuando nosotros vamos a leer, vamos a decir qué sentido va a tener. Por ejemplo, si nos paramos en el punto B, vamos a decir que esta fuerza que está acá se va a llamar DH. DH. Vamos desde D hacia H, o sea que va hacia la izquierda. Quiere decir que sale del nudo donde estamos parados. Luego, esta inclinada que es H, C, baja, entra al nudo. Entonces esta va a ser de compresión y esta va a ser de tracción. Bueno, acá hay varios ejemplos que se han aplicado, distintos reticulados, pero ustedes tranquilamente se puede aplicar.